58 estudiantes y se conectan los que faltan. Mientras tanto, quiero aprovechar para saludarlas, darles una cordial bienvenida a este curso, mandarles también mis mejores deseos por un año 2022 lleno de realizaciones, no solo personales, sino también académicas y también integralmente, ¿verdad? Así como son ustedes personas integrales, pues que tengan realizaciones en todos los planos de su vida en donde ustedes se desarrollan. Y ante todo les deseo muchos éxitos académicos, no solo en este curso, sino en todos los cursos que se asignen este semestre. En este curso estoy segura que van a tener éxito, igual que el semestre pasado, que también fue el año pasado. Pues son cursos fundamentales en la carrera y sé que ustedes le ponen mucho interés y esto pues garantiza el éxito, ¿verdad? Me da mucho gusto saludarlas y pues volver a ver los nombres en la pantalla, volver a ver las fotos de quienes tienen foto en su icono y mientras damos unos 2 minutos más para que terminen de ingresar los que hacen falta, quiero que empiecen a ponerse de acuerdo con sus grupos, es decir, con el grupo que tenía el semestre pasado, si quieren seguir trabajando de la misma forma o quieren hacer cambios en los grupos, vayan pensándolo y vayan discutiéndolo, porque al finalizar la clase, pues vamos a dar el tiempo para organizar los grupos, ¿verdad? Organizar los grupos de trabajo. No sé si alguien quiere tomar la palabra para decir algo mientras terminan de conectarse los compañeros. ¿Qué tal, Nancy? Qué gusto saludarla. ¿Cómo le va? Gracias, Nancy, muy amable. Me da mucho gusto oírla. Sí, dígame. Gracias. Pues mire, hasta donde yo sé y porque tienen ganado el requisito, pues deberían estar 58. Entonces, ese es el número que espero. Ahora. Los grupos de trabajo. ¿De cuánto tendrían que ser los grupos de trabajo? Pues entre 4 y 5. La mayoría son de 5, igual que el semestre pasado, ¿verdad? Igual que el semestre pasado. Muy bien. María Fernanda, voy a empezar a grabar. Recording in progress. María Fernanda, por favor. Buenos días, licenciada. Feliz año. Buenos días. Gracias, igualmente para usted. Solo con una consulta, es que nuestro grupo era de 6. ¿Nos podemos quedar igual? Sí, se pueden quedar igual. Es que sí hubo un cambio, sí, me recuerdo que hubo un grupo grandote. Se pueden quedar igual, no hay ningún problema. Bien, entonces vamos a empezar porque ya van 8 minutos de espera. Ahora supongo que ya pueden ver mi pantalla que está proyectando el programa del curso. Entonces vamos a iniciar esta sesión de hoy. En primer lugar, pues la bienvenida que ya les extendí. Y en segundo lugar, antes de ver el programa, no sé si ustedes ya conocían a Desiree, pero por si no la conocían, le voy a pedir por favor a Desiree que abra su cámara para que la podamos presentar. Desiree Escobar va a ser la auxiliar de este curso. Y pues ya saben ustedes cómo es el sistema para comunicarse con la auxiliar. Ella está participando en el chat del curso. También está participando en la plataforma Moodle, por supuesto. Y ahí tienen el número de teléfono de ella por si quieren comunicarse en privado con ella. Desiree, si quiere
dar un discurso. Buenos días a todas, creo que y todos. Creo que a la mayoría pues ya me conocieron ayer, pero nuevamente pues bienvenidos al curso de análisis. Espero aprendan mucho aquí con la licenciada Julieta. Yo no tuve la fortuna de recibir clases con ella, pero es bien sabido en toda la facultad que es una persona pues súper cualificada para lo que les va a mostrar, y yo solo recibí un taller con ella de etiquetado nutricional, pero sí es otro, con su permiso, licenciada, Sí. otro nivel de enseñanza. Entonces pues espero que la aprovechen mucho. Nuevamente pues estoy a las órdenes, tienen mi número de teléfono, mi correo, igual se los vuelvo a dejar aquí por si alguien no estaba en el grupo de Tecno, y pues mucha suerte, y aquí vamos a estar acompañándolas. Gracias, Desiree. Gracias por sus lindas palabras sobre la apreciación de mi persona. Sí, yo tuve una promoción completa perdida. Fueron los años en que estuve en la Secretaría Académica y entonces no conocía una promoción completa. Y en ese grupo está Desiree cabalmente. Pero bueno, ahora la vida nos cruza nuestros caminos acá, en el curso de análisis de alimentos, y sé que vamos a hacer un buen equipo. En tercer lugar, y antes de presentar el programa, quiero decirles que ustedes deben estar enterados de que en este semestre, a partir de este semestre, se nos dio la indicación de que sí tenemos que llevar control de asistencia, porque sí hay que cumplir con el reglamento de 80% de asistencia al curso. En los semestres anteriores que estábamos trabajando virtualmente y en pandemia, había una dispensa para no tomar en cuenta la asistencia. Pero a partir de este semestre se nos indicó que hay que tomar en cuenta la asistencia, por lo que les encargo mucho que no se olviden de ahí sí que anotarse en el chat, ¿verdad? Porque ese es el medio que tenemos para revisar la asistencia. ¿Sí, Desiree? Sí, solo para avisarle a todos los estudiantes, yo voy a estar publicando el link para que se puedan anotar. Ahorita se los voy a publicar en unos minutos. Ah, bueno. Entonces no es a través del chat, Desiree, sino que es un link aparte. Sí, les voy a colocar un Google Forms y es como una encuesta, y ellos ahí van a poder ingresar su información. Muy bien. Gracias. Entonces, ahora sí, vamos a ir viendo el programa. Voy a agrandar un poco para que esto funcione mejor. Vamos a ver si no se sale de la pantalla. Ahí está. El curso se llama Análisis de Alimentos y estamos en el 7º ciclo de la carrera. Empezamos, oficialmente el semestre empezó el 17 de enero, que fue ayer, y termina el 6 de mayo. Fíjense que tenemos 15 semanas. 15 semanas de trabajo, y en la semana nosotros nos vamos a reunir 3 veces. Entonces, ya visto así en perspectiva, se ve poco tiempo. 15 semanas es poco tiempo, porque en esas 15 semanas tratamos de dedicar la mitad del tiempo para el análisis químico de alimentos y la otra mitad para el análisis sensorial de alimentos. Entonces, pues vamos a aprovechar lo mejor posible ese tiempo. La teoría va a ser los miércoles de 9 a 11 de la mañana, y los laboratorios, aquí está dividido por secciones, sección A y sección B, pero al igual que el semestre pasado, las secciones solo nos servían para un cierto orden dentro dentro de la organización que tenemos del grupo, pero en horario realmente no teníamos 2 horarios, sino que solo 1. Y para este semestre yo les planteo lo mismo. Si ustedes tienen algún inconveniente de horario, háganmelo saber, pero en principio, pues vamos a tomar solo un horario para hacer el trabajo de laboratorio, porque como siempre ustedes van a trabajar en su casa, ¿verdad? La sección A va a ser el martes de 12 a 14 horas y el viernes de 8 a 10, pero vamos a trabajar el martes de 12 a 14. La sección B va a ser el martes de 14 a 16
y el viernes de 10 a 12, pero en realidad vamos a trabajar martes de 12 a 14, miércoles de 9 a 11 y viernes de 8 a 10 de la mañana. Si a ustedes les parece bien. Si ustedes tienen algún problema de horario, podemos movernos, es decir, podemos, en lugar de trabajar el martes de 12 a 14, podemos trabajar de 14 a 16. Y el viernes, si tienen problemas de 8 a 10, podemos trabajar de 10 a 12, ¿verdad? El miércoles, como solo tenemos este horario, pues aquí nos quedamos. Pero para los laboratorios, espero que ustedes me indiquen cómo está su tiempo, ¿verdad? Pues todo el curso se va a desarrollar de manera virtual y por la misma razón, fíjense que no vamos a poder realizar el análisis químico proximal, que era lo que normalmente se hacía en presencialidad. Fíjense que este laboratorio de análisis químico proximal se hacía en el laboratorio de bromatología de la Facultad de Veterinaria. Y fíjense que ese laboratorio ya está abierto y 2 veces me han llamado para decirme de que están listos para recibirnos, ¿verdad? Es decir, para que podamos ir a hacer allá el laboratorio. Pero la facultad hasta este semestre dijo que podíamos intentar hacer un laboratorio presencial para ya ir como calentando motores y para regresar a la presencialidad. Pero lamentablemente no se puede, porque el grupo es muy grande y tendría yo que dividir el grupo como en 12 o 15 subgrupos, y para que todos los 12 o 15 grupos puedan hacer la práctica en el laboratorio, no nos alcanza el semestre. Entonces, lamentablemente, no vamos a poder hacerlo. Siguiendo la experiencia que tuvimos el año pasado con el grupo de análisis de alimentos, vamos a hacer una cuantificación de nutrientes, es decir, vamos a sacar la composición nutricional de un alimento multiingrediente con el método indirecto, se llama así método indirecto, para hacer unos cálculos matemáticos basados en tablas de composición de alimentos para sacar el valor nutritivo de un alimento. Más adelante les voy a ampliar la explicación. En este momento solo era comentarles que no vamos a poder hacer práctica en el laboratorio de bromatología. Aquí están nuestros correos electrónicos para comunicarse con nosotros y también el chat, ¿verdad? Del grupo, que es el medio más rápido para comunicarse. Este curso, como ya les había adelantado, se divide en 2 partes. Una parte es la parte de composición, que nosotros estudiamos cómo se determina la composición de los alimentos, y la otra parte es el análisis sensorial de los alimentos. En ambos temas, el reto es grande, igual que el semestre pasado. Más o menos en 7 u 8 semanas yo tengo que llevarlos a ustedes de 0 a 100 en estos 2 temas. Entonces, el reto es grande, pero yo sé que lo vamos a lograr porque no solo ustedes son estudiantes muy disciplinados que ya tienen también hábitos de estudio y de trabajo muy importantes y que son fundamentales para poder rendir, sino que de mi parte también tengo la experiencia del año pasado, ¿verdad? De la virtualidad, de dar este curso en la virtualidad, que fue muy duro, muy difícil, pero esa experiencia ustedes la van a aprovechar en este año. Entonces, ¿por qué es importante el análisis de los alimentos para el nutricionista? Miren, todo lo que nosotros hacemos es con alimentos y todo lo que nosotros hacemos, decimos con respecto a personas o respecto a grupos de población, es con base en el valor nutritivo o la composición nutricional de los alimentos. Ahí nos movemos. Y de ahí en adelante, pues hay que ver las características de las personas, las características de las poblaciones, y todo eso ustedes lo estudian en otros cursos. Pero ahí sí que el machete y el asadón del nutricionista es saber la composición de los alimentos.
Y por eso es que le dedicamos tiempo a esto y hacemos lo mejor posible para estudiar lo básico. Y de ahí en adelante ya cada quien, de acuerdo al área en el que se va a desempeñar profesionalmente, le toca seguir profundizando. Yo tengo el gran gusto de ver a nutricionistas que con la pequeña base que llevaban de análisis sensorial de alimentos, ahora se desempeñan exitosamente en la industria de alimentos dirigiendo el análisis sensorial, haciendo las pruebas, haciendo el análisis estadístico, haciendo reportes. Claro, tuvieron que estudiar más, tuvieron que inscribirse en cursos, seguir especializándose en eso, por supuesto, pero con la base que ellas llevaban, se sintieron cómodas para, en primer lugar, poner en su currículum que saben de análisis sensorial y en segundo lugar, para profundizar en el tema. Entonces, por eso es que es importante el estudio del análisis de los alimentos para que nosotros sepamos qué es lo que hay realmente en esos alimentos. El análisis de los alimentos se puede orientar a características físicas, químicas, toxicológicas, microbiológicas y sensoriales. Pero para nosotros aquí en la Universidad de San Carlos y con el tiempo disponible, nos dedicamos a estudiar la composición química nutricional y el análisis sensorial de los alimentos. Pues de acuerdo a lo que se nos pide en la facultad, en la escuela y pues en la universidad, nosotros tenemos que reforzar los valores que la universidad ha declarado como lo que desea que se cultive en el medio universitario. Y entonces los valores son la responsabilidad, que en el caso de este grupo yo pude observar que tienen un alto nivel de responsabilidad, el respeto, la honestidad. La honestidad, ¿se recuerdan que el semestre pasado yo les dije que esto yo lo valoro muchísimo, la honestidad que ustedes tengan conmigo y tengan la seguridad que yo con ustedes también voy a ser bien honesta, ¿verdad? Y en la honestidad ante todo digamos, en la entrega de tareas o en el cumplimiento. Yo sé que ustedes son responsables, pero siempre nos pasan imprevistos, ¿verdad? Y si ustedes tienen algún imprevisto o cualquier cosa que pase y ustedes no puedan cumplir, es mejor que me lo digan con honestidad y alguna alternativa buscamos. Pero yo valoro mucho más eso a que traten de decir una mentira o que traten de engañar para no perder puntos, ¿verdad? La honestidad, siempre. Y hay varios estudiantes que pueden dar fe que cuando me dicen, mire, licenciada, lo que pasa es que realmente me fui de parranda ayer y me quedé dormido. Bueno, está bien, o sea, eso es decir la verdad. Alguna alternativa encontramos y por supuesto, al ser honestos, se acepta también con la misma honestidad, se acepta que hay una pequeña penalización, pero nunca los voy a dejar sin los puntos, ¿verdad? Es decir, algún arreglo llegamos, ¿verdad? Pero siempre con honestidad. La excelencia también la he visto en ustedes y el servicio, ¿verdad? La tendencia o el gusto por servir a los demás. El respeto por las diferencias y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y las condiciones humanas también es un valor compartido en la universidad. Y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el cuidado del medio ambiente. Para Desiree, que creo que no había escuchado esto, le comento que por mayoría de género, yo siempre me refiero a las estudiantes. Y los varones se dan por incluidos sin ofenderse y sin sentirse, ¿verdad? Porque por mayoría de género, ¿verdad? En otros ambientes siempre se dice los estudiantes y nos dirigimos en masculino. Aunque haya solo un estudiante, pero vamos avanzando y vamos, digamos, vamos tomando en cuenta todas esas nuevas, no solo tendencias, sino que ese reconocimiento, ¿verdad? Para las mujeres en los ambientes y sin ofensas y sin herir susceptibilidades, pues lo hacemos así, ¿verdad? En la escuela de nutrición hay solo un profesor y las demás somos mujeres y yo les digo las profesoras y así nos entendemos, ¿verdad?
Muy bien, para este curso en el nivel cognitivo lo que se pretende es que ustedes aprendan a aplicar métodos reconocidos para determinar la composición nutricional de los alimentos. Dentro de los métodos reconocidos está el método indirecto y por eso es que vamos a aplicar ese. También en el nivel cognitivo vamos a explicar la metodología para realizar estudios sensoriales en los alimentos. Ustedes van a hacer la parte de laboratorio en su casa, para la parte sensorial en su casa, y vamos a hacer lo mejor posible. Pero obviamente hay limitaciones, porque la parte de preparación de las muestras para grupos grandes de consumidores o de evaluadores sensoriales, esa parte sí no se puede realizar en su casa porque, por razones obvias, ¿verdad? En el laboratorio siempre teníamos esa parte muy bien organizada y es una experiencia importante. Yo espero que cuando volvamos a la presencialidad pueda la escuela en general organizar cursos, digamos, de, ¿cómo se dice? Para lo que no se pudo hacer durante la pandemia, ¿verdad? Y dentro de esos actividades de integración. ¿Verdad que sí? Dentro de eso yo voy a incluir seguramente lo de bromatología y esta parte del análisis sensorial que es la preparación de muestras, ¿verdad? Porque es una experiencia que hay que tener. En el nivel psicomotriz, a nivel cognitivo también, o sea, no es de hacer con las manos, ¿verdad? Sino que es mental, psicomotriz mental. Identificar información de calidad científica sobre la composición nutricional de los alimentos y realizar técnicamente estudios de Bien, aquí ya dijimos que todo el curso va a ser virtual y los exámenes se van a hacer en la plataforma Moodle. Aquí viene ya el desglose de los contenidos de cada unidad. Vamos a la unidad número 1, es el cálculo de la composición nutricional de los alimentos, que es lo que vamos a hacer con el método indirecto. Vamos a identificar dos alimentos, así nos funcionó bien el año pasado. La sección A va a identificar un alimento y la sección B otro alimento que sea de importancia para la población guatemalteca por su consumo, por la frecuencia de consumo, ¿sí? O tal vez porque la información nutricional no está actualizada. El año pasado lo que hicimos en esta unidad fue determinar la composición nutricional del chile relleno y de los rellenitos. Y la primera parte que hicimos fue, es decir, para llegar a decidir qué iba a ser chile relleno y rellenito, hicimos un ejercicio de preguntarle a nutricionistas o a estudiantes de nutrición que están en EPS o en práctica integrada, qué alimentos consideraban ellos que era importante estudiar su composición nutricional, tomando en cuenta estos criterios que les decía, ¿verdad? Que sean frecuentemente consumidos, que tal vez no se tenga la información nutricional o que haya que actualizarla, ¿sí? Y la otra característica que nosotros queremos digamos, para decidir este alimento, es que sea de múltiples ingredientes, sea un alimento multiingrediente, ¿verdad? Porque normalmente de esos alimentos es de los que menos tenemos información. Por ahí vayan pensando ya, vayan ustedes conversando con las nutricionistas que conozcan, incluso pueden practicarlo en su casa, ¿verdad? Pueden analizar qué es lo que ustedes ven a su alrededor, ¿verdad? ¿Qué es lo que más se come ustedes aquí en Guatemala, en la ciudad, en los departamentos? Y por ahí vamos a ir tomando la decisión de qué alimentos y de lleno empezamos a aplicar el método indirecto.
Vamos a estudiar en qué consiste y vamos a ir haciendo sobre la marcha, ¿verdad? Sobre la marcha todo el proceso que se hace para determinar la composición nutricional. Tenemos sí, hasta inicios de marzo tenemos para hacer este trabajo, o sea que estas 2 semanas de enero, todo febrero y la 1 de marzo para hacer este trabajo. Luego, la 2ª semana de marzo empezamos con evaluación sensorial de alimentos. En abril tenemos la Semana Santa y se nos corta al menos una semana, ¿verdad? El trabajo. Y tenemos entonces marzo y las semanas de abril y una semana de mayo para terminar, para realizar lo de la evaluación sensorial de alimentos y terminar el curso. Todo el curso va a ser fundamentalmente algunas clases magistrales, varias lecturas y mucho laboratorio, mucho laboratorio. Y quiero decirles que cuando ya estemos de lleno en el curso, no vamos a distinguir entre si hoy tocaba teoría o tocaba laboratorio, sino que tenemos tiempo para reunirnos y yo voy a tener organizado qué vamos a hacer en cada día, independientemente que sea teoría o laboratorio, vamos a trabajar conforme necesitemos ir revisando teoría o haciendo prácticas. La evaluación, que siempre es importante, ¿verdad? Hablar cómo se va a calificar en el curso. Tenemos 3 hojas de trabajo, tenemos un taller de aplicación del método Inputs, luego un taller de producción de datos de composición de alimentos y un informe de este taller que tiene bastantes puntitos. Miren, es 14 puntos en el taller de producción de datos de composición de alimentos, que es cabalmente calcular la composición nutricional de ese alimento multiingrediente, ¿verdad? Luego empezamos con evaluación sensorial, tenemos un taller de identificación de características sensoriales y varias pruebas sensoriales orientadas al consumidor y orientadas al producto, y aquí hay 15 puntos, ¿verdad? En esta parte, 15 puntos de zona. Ustedes hacen una investigación sensorial con un alimento por grupo y el informe de esa investigación, desde la planificación hasta el informe final, tiene 8 puntos de zona. Y los exámenes parciales son de 8 puntos cada uno, un total de 24 puntos del total de la zona, que es sobre 70, ¿verdad? Y el examen final sobre 30. Si ustedes se dan cuenta, los exámenes parciales tienen una menor ponderación que todas las actividades de taller que hacemos en el desarrollo de este curso. En general tenemos 14 y 15, aquí tenemos 29, más estos otros 3 puntos, tenemos 32 puntos solo en talleres, mientras que en los exámenes parciales tenemos 24 puntos. Bueno, 32 puntos más este informe grandote que es de evaluación sensorial, son 40 puntos cabalmente de trabajo que ustedes van a desarrollar y 24 puntos de exámenes, ¿verdad? Muy bien. Aquí está la bibliografía. Tienen ahí los enlaces para localizar esa bibliografía. Vamos a utilizar bastante todo esto de la FAO, toda la información de la FAO sobre composición de alimentos lo vamos a utilizar bastante. Tengan a mano estos enlaces, por favor, porque nos sirven, ¿verdad? Y artículos o investigaciones realizadas sobre composición de alimentos. Estos recursos en línea también, ¿verdad? Ahí vamos a ir usándolos. Bien, hasta acá la presentación del programa.
No sé si hay alguna pregunta o comentario al respecto. Licenciada, fíjese que Sí. le mandé un mensaje. A ver, ¿en el chat del curso o en el de...? Sí. Vamos a ver, entonces un momentito. No lo he visto. Creo que tengo que dejar de compartir acá. Bueno, era para preguntarle si podemos hacer un grupo de 6, ya que una compañera se quedó sin grupo de 5. Sí, sí se puede. Está bien, gracias, Lick. Sí se puede. Licenciada. Sí. Buenas tardes. Yo también le quería hacer la misma pregunta. Es que el semestre pasado éramos de 6. Eran 6, ¿verdad? Eran de Ajá. 6 los grupos. Sí, sí, yo no tengo inconveniente en que ustedes armen los grupos por afinidad de acuerdo a su conveniencia, porque de todas maneras el trabajo que vamos a hacer, tanto de la composición nutricional como de evaluación sensorial, al final les toca hacerlo cada quien en su casa y tienen, el esfuerzo es después en unir la información en el grupo, ¿verdad? Entonces yo no tengo inconveniente que sean de 5 o de 6. ¿Oye? Gracias, Lick. Muy bien. ¿Alguien más? Fíjense que veo 54 participantes conectados. Ustedes saben si alguien de sus compañeros o de sus conocidos no se pudo conectar por alguna razón, o será que el grupo se va a quedar en 54. A mí me llamó la atención que en el chat habían 2 personas que salieron del grupo, no sé si es que cambiaron número o por qué, pero no sé si ustedes saben de alguien que por alguna razón no va a tomar este curso y que sí estaba en el anterior. Nuestra compañera Arly Gutiérrez, licenciada, ella fue la que se salió hoy o ayer del grupo, creo. ¿Verdad? Ah. Ella no va a poder seguir en este curso. No, este año no, creo que hasta el otro. Sí, pues, ok. Vaya, ¿alguien más que ustedes sepan? Bueno, entonces, yo tengo acá la lista de los, cómo estaban los grupos organizados el año pasado. Yo creo que esta información ya la tiene Desiree también. Si hay algún cambio en los grupos, pueden abocarse directamente a Desiree para modificarlo. Están viendo mi pantalla con los... Miren, hasta el nombre del alimento que investigaron acá. Estos eran los grupos que teníamos el semestre pasado. Si van a haber cambios ustedes. Licenciada. ¿Sí? Sara García tampoco seguirá en este curso. No va a seguir. Bueno. Entonces esos grupos que van a quedar de 5, porque estoy viendo que aquí la mayoría estaban de 6. Creo que en la sección B había un grupo de 4, en la sección B era donde había un grupo de 5 nada más, ¿no? Sí. Pero bueno, como les repito, los cambios que hayan, Desiree, por favor, tome nota que entonces Sara García, que estaba ¿en qué grupo? En el de la manzana. En el de, sí, Sara Natalie García Herrera. Ella ya no va a estar. Este grupo va a quedar de 5. O no sé si van a incorporar otra persona. Pero, sí se podría integrar otra persona más a ese grupo. Sí, vamos a ver, pero esa otra persona de todas maneras va a dejar a un grupo de 5, ¿verdad? Está bien si mando un formulario para que registren los nuevos grupos ahí. Sí, está bien. Ok, entonces aquí tienen, por favor no olviden marcar su asistencia, ya les mandé el link, está en el chat. Y este segundo enlace es para los grupos, entonces ahí pueden registrar hasta 6 personas dependiendo de cuánto es su grupo. Pueden solo poner 4, 5 o 6, dependiendo cómo vaya quedando el grupo. Sí. Y no hay un mínimo, Lick. No hay un mínimo, pero yo digo que todos van a estar entre 4 y 6. No 4 va y a haber, 6. Okay. Sí, entre 4 y 6. De Gutiérrez, ¿cómo es el nombre de la chica Gutiérrez que me dijeron que se... Gutiérrez Herrera.
Estábamos en el frijol. En el frijol. Ajá, aquí está. Gutiérrez Herrera. Sí, Arly Janet. Sí, 56. Faltan 2 personas. Pero No sé igual quién. o sea, nuestro grupo sí se quedó de 6 porque hay nuevos integrantes. Hay nuevos integrantes. Vaya. ¿Está conectada Yancy? Vamos a ver. Licenciada, buenos días. Ah, Yancy, qué gusto saludarla. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Qué bueno que está acá. Sí, licenciada. Muy bien. Bye. Entonces vamos a organizar los grupos por medio del formulario que va a mandar Desiree y seguimos adelante. Bueno, para aprovechar el tiempo, vamos a ver un videíto para empezar a sensibilizarlos. Para ustedes no hay necesidad de sensibilizarlos, pero solo para que vean en boca de otras personas altamente reconocidas la importancia de la composición nutricional de los alimentos. Así que un momentito voy a cambiar de pantalla. Solo déjenme ver acá. Vamos a ver si se escucha porque es un video que está en esta página de FAO. Vamos a ver. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Sí. If you want to know what is in a banana or in a mango, you need to look in a food composition table because it's not obvious how much vitamin C is there or how much vitamin A is here. Why do we need to have food composition? Food composition is a tool that actually tells us what is contained in the foods that we eat. When we have the composition tables, we can be able to provide food-based dietary guidelines. Then we are able, using this information, to design better programs and better policies. We, in the FAO Investment Center, we are supporting countries to develop investment programs. And for this, we need very good food composition data at country level so that we can adjust the way we design these programs to the availability of food in the countries. The most interesting and maybe the most powerful way to use these food composition tables is when choosing what kind of crop to grow and even what kind of variety to grow. That we can provide better food with the same inputs. That's an efficient use of resources. Food composition is really the fundamental building block by which we understand how we can use biodiversity to nourish people as well as sustain the planet. The FAO in Food database is a key element for strengthening the scientific evidence of the contribution of biodiversity into nutrition. It is important for farmers to know what they are
planting has a good composition of nutrition, so that they can also breed, they can choose for the nutritional aspects and not only for the yield aspects of what they're planting. Il est intéressant pour nous de poser cette question. En quoi le quinoa qui va être produit en Asie, en Europe du Nord, en Afrique, aura la même valeur nutritionnelle qu'un quinoa andin qui a fait la reconnaissance du quinoa? Food composition data are also quite important for individuals, for people like you and me who want to lead healthier lifestyles and who want to ensure that whatever they're eating gives them the best nutritional value. Los proyectos y programas de educación nutricional tienen como objetivo promover el consumo de alimentos locales nutritivos para mejorar la nutrición de las personas y de las comunidades. Los datos de composición de alimentos son necesarios para la educación nutricional, ya que promover el consumo de alimentos sin saber su composición y sin saber si son nutritivos no tiene sentido. In Codex, we're using food composition in many different areas. On one hand, to define standards, for example, for butter, it's important that there's a certain amount of fat, and also in the case of gluten, as some people are allergic to gluten. So it's very important to know the composition in order to exclude certain nutrients or to make sure that certain nutrients are there in sufficient quantity. Meat composition and also milk to a certain extent, they vary across the livestock species, the breeds. There is an effect of genetics, but there is also effects of age or sex of the animal. There are effects of diets and husbandry conditions and management practices. All these can affect the composition of the final product. If we want to assess the level of intake of nutrients, we need very good food composition data, and possibly at local level. Food composition data are widely used within the statistic division. They are used to estimate the dietary energy supplied, and also they are used as input in the estimation of the food security and nutrition indicators from food consumption data collected in household surveys. Souvent, on n'a pas des données dans les pays en développement sur des données de consommation individuelle, donc on utilise d'autres types d'enquêtes qui sont les enquêtes sur les achats des ménages et qui ont besoin d'être transformées en données telles que consommées par la population. C'est ce que nous faisons en utilisant la base de composition alimentaire faite par la FAO. We therefore implore countries, governments, and indeed FAO and the supporters to invest in food composition. This is the only way we can be able to have full information, full data that allows us to plan better and to implement better and to have better impact at country level. So food composition data are not only important, they are even fundamental. They are fundamental for everything that we do in nutrition and also in agriculture. Therefore, we created a course, the e-learning course on food composition data. The lessons have been designed to be learner-centered, rich in interactive elements, with examples and case-based scenario. I think with the e-learning course, we managed quite well to capture all the essential information and to present it in a manageable size. As a nutritionist, I've learned how to use food composition tables, but not in the detail that I've needed to be able to actually compile into the tables, and that's what this e-learning course has provided me with. Eu realizei o e-learning da FAO em composição de alimentos. E eu acredito que seja muito útil não só para melhorar a qualidade dos dados científicos, mas também o uso dessas informações em todo o mundo. Because there are so few food composition courses around the world, we thought that many more people need to know, and we need to have it in the university. As nutritionists and researchers, to be able to promote foods, appropriate foods in our countries, it is very important that we know the nutritional composition of these foods. We have developed this training program to help countries know how to generate food composition data, and most importantly, how to use it appropriately and interpret it well. It is important for universities to incorporate food composition in their training programs. Ay,
Va de nuevo esta cosa. Como pudieron observar, la primera parte todos hablan de la importancia de la composición de los alimentos y en la última parte pues están promoviendo o están hablando respecto a este curso que estaba disponible, creo que ya no está, estuvo disponible durante varios años aquí en la página de FAO para estudiar más sobre los métodos, para estudiar la composición de los alimentos, pero no tanto los métodos para determinar nutrientes en el laboratorio, sino toda esa parte que también es bien importante, que es, además de producir el dato de composición de alimentos, analizar la calidad del dato de composición de alimentos, compilarlo adecuadamente y trasladarlo a una tabla de composición de alimentos. A eso se refería más que todo el curso que estaba disponible aquí en FAO, muy importante, muy interesante, es totalmente recomendable para todos los nutricionistas. Todos los nutricionistas debemos estar muy sensibilizados sobre la importancia de contar con buenos datos de composición de alimentos, ¿sí? Y hay toda una serie de criterios a cumplir para producir esos datos de composición de alimentos. Yo quiero ahorita, por favor, que tomen la palabra voluntariamente, si no yo voy a ir asignando, para hacer comentarios sobre lo que escucharon. Lamento que el video está en inglés, no tengo forma acá, no sé decir si usted sabe. No, porque estaban hablando en inglés, entonces por más que uno quiera, no sé si lo puede trasladar al español. Si usted encuentra la forma, me dice, porfis. Pero mientras tanto, si quieren tomar la palabra para hacer comentarios. No tiene traducción, pero para a las que les sea útil, pues sí tiene subtítulos en inglés para que puedan leerlos y que sea un poquito más comprensible. Sí tiene subtítulos, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, por favor, ¿sí? Vamos a ver. Licenciada. Sí, Denise, por favor. Fíjese que no sé si podría enviar el link del video porque a mí sí se me estaba trabando mucho, pero creo que es mi internet. Muy bien, con mucho gusto. Mucho gusto. Voy a poner el link. Ya lo mandé. Aquí está. Ah, gracias. Excelente. Gracias. Excelente. Bien. Vamos a ver. ¿Nadie se anima? Sofía Vela, por favor. ¿Qué nos puede decir del video o de lo que usted captó, de la importancia de esto? ¿Algo que le llama la atención? Es que mi internet se estaba trabando, no lo vi completo. Vaya. Astrid Lima. Astrid, ¿está por ahí? Buenas tardes, licenciada. Sí, buenas tardes. Igual lo vi así como pausado y entrecortado. Isabela nos va a decir algo, ella está levantando la mano. Por favor, Isabel. Lo que entendí es que conocer la composición de los alimentos es bastante importante para aplicarlo como en saber qué cosechar o para los programas de alimentación y también en la industria o sea, tiene un montón de aplicación e importancia en varias áreas. Así es. Gracias, Isabela. Sí, eso es cabalmente la importancia de contar con datos de composición de alimentos, pero datos confiables. Es para tomar decisiones importantes. Y las decisiones importantes van, orientadas no solo a la alimentación individual, o sea, cuando ustedes le van a preparar una dieta a una persona, sea para que la aplique en su casa o en primer lugar
lugar, tenemos que estar conscientes que para darnos a entender, entonces, en la comunidad internacional, en la investigación entre investigadores, tiene que ser con nombres científicos. O sea que cualquier alimento que nosotros querramos estudiar y que querramos nosotros publicar datos, tiene que ser con el nombre científico, ¿sí? Bueno. Pero además del nombre científico, hay otras cosas que también tenemos que decir del alimento para darnos a entender de qué estamos hablando, ¿sí? Vaya, vamos a poner un pequeño ejemplo. Ahorita es solo como una introducción a ustedes, más adelante vamos a hablar detalles de esto. Supónganse todos que vamos a estudiar, vamos a hablar de los chuchitos. De chuchito hay, como comida popular guatemalteca, hay un dato en la tabla de composición de alimentos. Pero ese dato, en primer lugar, tenemos que saber de qué año es, o sea, en qué año fue producido este dato. ¿En qué año nos sirve? ¿Por qué? Porque supónganse que ese dato de chuchitos fue producido en 1980, ¿sí? Y ese dato se ha venido manteniendo en la tabla y pues lo seguimos usando porque es el que está. Ahora bien, solo piensen ustedes, si es un dato producido en 1980, ¿qué cosa será? ¿Qué datos o qué alimentos serán? Acuérdense que chuchito es un alimento multiingrediente, ¿verdad? Porque tiene masa, tiene grasa, tiene recado y tiene carne, ¿sí? También tiene sal. Si fue producido en 1980, ¿qué cosas han cambiado de 1980 para acá en los ingredientes? Vayan tomando ustedes la palabra y me dicen qué es lo que ha ido cambiando que pueda justificar un estudio de actualización. Vera, por favor. Los instrumentos con los que hacen los estudios. Los métodos, digamos, los métodos de laboratorio. Sí, ajá. Métodos de laboratorio, ¿de acuerdo? De acuerdísimo. María Fernanda, ¿qué ha cambiado? Perdón, pues yo diría que, por ejemplo, la maseca, porque antes solo usaban maíz. Ha cambiado el tipo de masa. Antes era solo masa de maíz. Ahora, harina de maíz nixtamalizada. También los condimentos, ¿no? Ajá. Bueno, no sé si antes usaban consomé, pero hoy usan consomé para darle sabor al recado, a la masa. Está bien. Condimentos. Licenciada, también el método de cocción, porque antes casi que solo en leña, ¿verdad? Y ahora más en gas. Es cierto. También antes, métodos de cocción, también antes, miren, los recipientes en los que se cocinaba eran diferentes. Antes se cocinaba mucho en peltre. Ahora la gente que hace esto, digamos, para sus ventas en la tarde, las aseguro que cocen estos chuchitos en esas latas como las de cocer nixtamal, ¿verdad? Entonces, esto ha cambiado. ¿Qué más ha cambiado? Pensemos también en los alimentos, digamos. Y licenciada. La grasa. ¿Qué tipo de grasa? La grasa. Vale, tipo de grasa. Muy bien. También la carne que le ponen, que tal vez antes era como de carne criolla y ahora pues está, pues... Criolla o de granja, vamos a decir. Ajá. De acuerdo. Emma, por favor. Sí, con el tipo de grasa ahora muchos usan aceite en vez de manteca. Es cierto, antes manteca, sea vegetal o animal. Ahora, aceite. Con lo de los alimentos, el tipo de producción y las semillas, porque ahora dicen que hay mucho transgénero o no sé qué. Transgénico. Transgénero es otra cosa. Sí, yo sé. Por eso.
Lo siento. Riámonos, pero quiso decir transgénico, de acuerdísimo. Sí. Semillas transgénicas. Muy bien. ¿Qué más ha cambiado ustedes? La forma de producción del tomate. Ajá. Del tomate y chile. ¿Qué me cuenta de eso? ¿Cómo ha cambiado esa forma de producción? Que ahora les ponen cosas para que crezcan más rápido. Ya no es natural la producción. Fertilizantes, de acuerdo. ¿Y sabe qué otra cosa ha cambiado? Y se lo digo porque yo lo he visto con estos ojos. Ahora, en el campo, como hay tanta plaga y tanta cosa derivado del uso intensivo del suelo y del uso intensivo de fertilizantes y todo eso, hay muchas plagas y mucho todo. Entonces, ahora fíjese que aún los pequeños agricultores ya están cultivando mire, yo no sé si se dice invernadero, pero la idea es que cultivan cubierto de sarán, o sea, haciendo esas casas cubiertas de sarán. Y eso hace una gran diferencia. Fíjense que, les cuento esto rapidito. Cuando las plantas están expuestas digamos, como a condiciones extremas, sea de sol o sea de lluvia o sea de viento, están expuestas a todos los fenómenos climatológicos, también expuestas a plagas, ¿sí? Las mismas plantas desarrollan mecanismos de defensa contra esas condiciones adversas. Y ese desarrollo de defensas son o nutrientes o sustancias que son benéficas para la salud nuestra. Entonces, se imagina, si están expuestas a condiciones adversas, las plantas, es cierto, se desarrollan menos, o sea, son más pequeñas y feitas, pero tienen más contenido de esas sustancias que son sustancias o antioxidantes o son esos compuestos biológicos que vimos el semestre pasado. Y eso entonces hace una gran diferencia, porque si ahora los están cultivando protegiditas, ¿sí? Entonces las plantas ya no están, digamos, ya no se ven en la necesidad de producir esas sustancias, ¿sí? Y hace una gran diferencia. No sé si ustedes han oído mencionar, pero aquí en Guatemala y en los países tropicales, pues la fruta y la verdura es exuberantes, de un color hermoso y sabor delicioso, que les encanta a los que no viven en los países tropicales, es decir, a los que viven en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, que tienen inviernos muy, muy, muy largos. Ellos añoran el sabor y el color de las frutas tropicales, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Porque, claro, ellos identifican fácilmente que hay una diferencia de sabor en la fruta y la verdura, comparado con lo que ellos cultivan, porque por el invierno tan largo ellos tienen que cultivar en invernaderos, y en invernaderos el sabor y el color de la fruta es totalmente diferente. Y el color y el sabor de la fruta tiene que ver directamente con nutrientes o con sustancias biológicamente activas. Entonces, eso es digamos, la explicación un poco más amplia de cómo es que afecta esta forma de producción, ¿verdad? No sé si tienen algo más para agregar en esta lista de cosas de qué es lo que ha cambiado desde los 80s para acá, ¿verdad? Y que nos puede dar justificaciones para actualizar el dato de composición nutricional del chuchito, ¿verdad? ¿Alguien más tiene algo para aportar? ¿Escucho? Dale tú primero. María Fernanda. Perdón, tal vez el uso de hormonas para ¿también? Los pollos y todo eso. Ah, sí. Sí. También. Eso hace una gran diferencia porque en los 80 ya se usaban hormonas, estoy segura, pero no tanto como ahora, ¿verdad? Ahora prácticamente que todos los animales de crianza se les aplica hormonas, ¿verdad? Y las vacunas que les ponen también a los animales para que no se enfermen y que su crecimiento sea rápido.
¿Quién más iba a tomar la palabra? Emma, por favor. Tal vez el envoltorio, porque ahora mucha gente usa aluminio para envolver. También. Ahorita, digamos, en los años muy, muy recientes, como que se está retomando la importancia del empaque en vidrio o en cualquier otra cosa, pero menos plástico, ¿verdad? Porque ya está demostrado de que hay una contaminación por plástico en los alimentos, ¿verdad? Así es que, bueno, entonces, miren, estamos hablando de esto como un ejemplo de por qué un alimento tiene que ser analizado por diferentes razones, ¿verdad? Hay muchas razones para analizar los alimentos y producir datos de calidad de ese alimento. En el caso que estamos hablando acá, un alimento multiingredientes, si el dato está muy antiguo, han habido cambios en los últimos años y eso justifica hacer ese análisis, ¿verdad? Eso justifica hacer un nuevo análisis. También hay otras cosas que justifican hacer nuevos análisis. Yo no sé si es... Licenciada. Sí, le escucho. También la fortificación de algunos productos. Ahí está. Excelente. La fortificación. Y en eso tiene toda la razón. ¿Sabe por qué? En los 80 ya existía la fortificación de sal, azúcar y harina de trigo, pero las cantidades con las que se fortifica ha cambiado, ¿verdad? A lo largo de los años. Y sin más, ustedes se recuerdan, ¿verdad? De que la sal ahora está fortificada con yodo y flúor. En los 80 solo era yodo. Ahora ya es flúor también, ¿verdad? Entonces, esa es otra razón muy importante para volver a analizar los alimentos, ¿verdad? Muy bien, ¿algo más? ¿Algo más que quieran aportar? ¿Qué otra cosa podemos encontrar acá como razones para analizar los alimentos? Yo creo que el semestre pasado les comenté, si lo repito y se aburren me dicen, pero yo les comenté que hicimos una investigación de tostadas con un grupo de estudiantes de análisis de alimentos. Y fíjense que nosotros pensábamos que las tostadas seguían siendo tostadas de frijol, guacamole y salsa, ¿verdad? Porque es lo más común y lo que uno ve más frecuentemente, ¿verdad? Y resulta que cuando los estudiantes empezaron a colectar muestras de tostadas, conste que muchas fueron en el interior, digamos en los departamentos y en los municipios, nos llevamos la gran sorpresa de que hay tostadas de lo que uno menos imagina, ustedes. Empezando por las tostadas de Chow Mein. Ustedes saben que existen tostadas de Chow Mein. ¿Alguien sabía eso? Sí, son relics. Sí, mire, yo me fui de espaldas la primera vez que supe la existencia de las tostadas de Chow Mein, porque para mí eso es una redundancia. Es comer cereal con cereal, ¿verdad? Ustedes, es como aquel niño que hizo un sándwich de galletas. Entonces, tostadas de Chow Mein es rarísimo, pero la gente dice que son deliciosas. Yo, la verdad, nunca he comido porque no me llama la atención, pero dicen que son deliciosas. Hay tostadas de picado de carne, que no son enchiladas, porque las enchiladas llevan curtido y llevan la lechuga y el huevo y eso, pero no, hay tostadas de picado de carne, ¿verdad? Hay tostadas... De pico de gallo también. De pico de gallo. Hay tostadas de pasta de pollo, así se les conoce en las ventas populares, tostadas de pasta de pollo. Y es un poquito de pollo, no sé cuánto, más o menos, ¿verdad? Licuado con mayonesa y verduras, y entonces se forma una pasta y eso le untan a las tostadas, ¿verdad? Y así, increíblemente. Entonces, en esa misma línea, yo podría también estar pensando en que pueden haber chuchitos de más cosas, no solo de pollo o de carne de cerdo, que eran las tradicionales, ¿verdad? Pueden haber chuchitos de otras carnes, o sin carne, o de verduras. María Fernanda.
Licenciada, fíjese que desde el año pasado, antepasado, no me recuerdo, pero en el mercadito de San Lucas venden rellenitos de Nutella. Son bien ricos. ¿Ves? También rellenitos de manjar, también hay ahí. Rellenitos de manjar, ¿se imaginan? ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad? Otra cosa que no sé si para ustedes es novedad, pero para mí sí. Antes uno decía tacos, ¿verdad? Vamos a ir a comer tacos. Y los tacos eran tortillas muy delgaditas, enrolladas, y en el centro tenían pollo o carne. Pollo. Ajá, pollo o carne. Pero ahora no. Ahora hay tacos de verdura, solo de verdura, ¿verdad? Incluso fíjense que el año pasado en este curso, cuando empezamos a investigar los chiles rellenos, claro que había gente que hacía chiles rellenos, que era básicamente, fíjense bien, era básicamente papa machacada mezclada con otras verduritas, whisky o zanahoria, ¿verdad? Ejote principalmente, y un pedacito de chile, ahí sí que una rajita de chile pimiento sobre esa bolita. Sí, y eso era lo que envolvían en huevo y vendían como chile relleno. Ahora los chiles rellenos ya no traen chile. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces, esas cosas son las que ameritan estudio, ameritan documentarse, ameritan escribirse, porque cuando una nutricionista está haciendo una entrevista alimentaria y le dice, mire, yo ayer me comí un pan con chile. En la tabla de composición de alimentos hay un dato para chile relleno, pero ese es un dato bien viejo. Y ahí todavía se usaba chile relleno, puro chile pimiento. Pero ahora, si ya no tienen chile, ahí cambia un montón la composición nutricional, ¿verdad? Especialmente de vitaminas y minerales, ¿sí? Y total, así como esto, hay muchas cosas más que de verdad tenemos que poner atención, tenemos que interesarnos, tenemos que, como nutricionistas, aportar información para que nos sirva a todos. Tenemos un pecado con los grupos anteriores, tenemos un pecado, que tenemos los datos que produjimos, no los hemos publicado. Y eso es indispensable para que el trabajo que nosotros hacemos y que de verdad nos esforzamos en hacerlo lo mejor posible, pues que le sirva a toda la gente, ¿verdad? Ahora, rápidamente, en los últimos minutos, que quiero terminar esta clase a la 1:30, porque fíjense que a las 2:30 la directora nos citó para una sesión, y entonces no me va a dar tiempo de almorzar. Entonces a la 1:30 quiero terminar, pero en estos minutos quisiera que hiciéramos un breve ejercicio. Y es respecto a estas cosas que nosotros a veces creemos sobre los alimentos, pero que no están fundamentadas porque han cambiado con el tiempo. Han cambiado mucho con el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, la tortilla ya sabemos que ha cambiado mucho, porque ahora mucho es con harina de maíz nixtamalizada, mientras que antes era solo con masa de maíz nixtamalizado, ¿verdad? No harina, sino que masa de maíz, ¿verdad? Ha cambiado mucho el pan, también ha cambiado, ¿verdad? Porque hay nuevos tipos de harinas, mezclas de harinas, tipos de grasa, como dijo por acá Jonathan. También ha cambiado el tipo de horno que se usa. Ya ven que ahora hay ventas de pan en unos locales bien pequeñitos, donde tienen su amasadora, el horno y una vitrina para poner el pan que van sacando. Y entonces esos hornos que ya son eléctricos, por supuesto que tienen una temperatura mucho más controlada, a diferencia de los hornos de leña donde se hacía el pan antes, ¿verdad? Y todo eso tiene que ver, ¿verdad?, con la composición nutricional, ¿sí? Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de los chuchitos, solo díganme,
del tomate. Del tomate. Cuando la receta de Chuchito nos dice que lleva tomate, ¿qué cosas tenemos nosotros que documentar respecto a ese tomate? Porque tomate hay aquí en la China y en Brasil y en Australia. Hay tomate por todos lados, ¿sí? Pero nosotros tenemos que dar más información, en este ejemplo que voy a poner, del tomate para que se sepa de qué estamos hablando. Muy bien, vamos a decir, tenemos que decir qué nivel de madurez tiene este tomate. ¿Qué otra cosa del tomate? ¿Qué tipo de tomate es? O sea, si del comercial o manzano o cualquiera de esos. Manzano, el tomate ciruelo, el tomate cherry, que en realidad se usa solo para ensaladas. Pero ¿qué más? Hay más tipos de... El tamaño. Muy bien. Otra cosa del tomate. El nombre científico lo tenemos que decir ustedes. Lo tenemos que decir necesariamente. ¿Qué otra cosa del tomate? Miren, el tomate aquí principalmente se cultiva en el área de Zacapa y el Progreso, todo esto de clima cálido. Ahí se cultiva principalmente, pero eso no quiere decir de que no se produzca tomate en Antigua o en Chimaltenango o en cualquiera de estos otros lugares. Se produce el tomate, ¿verdad? Tal vez en menor cantidad, pero se produce. ¿Y qué me dicen ustedes de las diferencias que pueda haber en el contenido de licopeno? Porque ustedes ya saben que el tomate es rico en licopeno. La diferencia en el contenido de licopeno, si se produce en Chiquimula, Zacapa o El Progreso, a que si se produce en Chimaltenango. ¿Será que hay diferencia? ¿A qué puede deberse esas diferencias? Sean grandes o sean pequeñas. ¿A qué se puede deber esa diferencia? La cantidad de agua y la calidad del suelo. Cantidad de agua, tipo de suelo, cantidad de radiación solar. Acuérdense que en estos lugares, digamos, en Zacapa, Chiquimula, pues el sol es brillante todo el día, mientras que en Chimaltenango, digamos que puede haber nublados, ¿verdad? Puede haber días nublados. Cantidad de radiación solar. Temperatura, licenciada. La temperatura, sí, eso, la temperatura promedio al día, ¿sí? Hay otro detalle importante. Ya lo escribí aquí, es el tipo de suelo, ¿verdad? El tipo de suelo. Recuérdense que los alimentos vegetales extraen del suelo los minerales que necesitan, ¿verdad? Los minerales que necesitan para su metabolismo y los acumulan también. Entonces, lo que encontremos nosotros de minerales en los vegetales va a depender de cuánto hay de esos minerales en el suelo. Y eso es bien importante. Entonces, hay que documentar todo este tipo de, digamos, de información lo más posible para cada alimento que nosotros estemos utilizando en esta receta multiingrediente y de cualquier alimento que nosotros vayamos a estudiar su composición nutricional, ¿verdad? Todo eso tenemos que documentarlo. A veces nos ponemos obsesivos y queremos tenerlo todo, pero súper, súper bien documentado, ¿verdad? Y en la Facultad de Farmacia somos particularmente obsesivos con los números. Ustedes ya saben, ¿verdad? Con los números, que todo sea exactísimo, que nos cuadre, etc. Cuando nosotros tenemos que sacar la composición, por ejemplo, del chuchito, y tenemos, ustedes son 55, digamos que la mitad, suponiendo que la mitad del grupo va a estudiar la composición nutricional del chuchito y van a tener, vamos a tener 28 datos de chuchitos. Y cada uno de esos 28 datos de chuchitos fueron hechos con tomate comprado en diferente mercado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ustedes? Tenemos 28 datos de tomate, por decirles algo.
Ahí es donde tenemos que empezar también a flexibilizarnos para lograr un promedio, porque 28 datos diferentes de tomate para hacer la composición nutricional del chuchito, nos van a salir 28 datos diferentes de composición nutricional del chuchito. Y tendríamos datos como, por ejemplo, chuchito con tomate comprado en el mercado de Zacapá, chuchito con tomate comprado en el mercado de Chimaltenango, chuchito comprado, hecho con tomate manzano, por decir una tontera, porque eso no es posible, ¿verdad? Tomate de ciruelo, ¿ya? Entonces, cuando nos encontramos con tantos datos, ahí sí tenemos que empezar a hacer promedios, y esos promedios se tienen que hacer bien analizados, bien pensados, bien documentados, porque no podemos tampoco tener 50 datos de chuchito. No podemos, no es práctico. Tenemos que dar 1, 2 o 3, máximo 5 datos de chuchito si no logramos reducir más, ¿verdad? Para que sea práctico su uso, ¿sí? También hay que ponerse del lado, digamos, de nutricionista. Supóngase que el nutricionista está haciendo la entrevista alimentaria y la persona, el paciente, le dice que se comió un chuchito que compró en la Plaza Berlín, ¿verdad? Ah, bueno, y cuando voy a buscar el dato en la tabla, no hay chuchito de la Plaza Berlín, ¿verdad? Hay un dato de chuchito. Entonces, por esa razón es que también tenemos que tener el perfecto equilibrio entre ser obsesivos con los datos, muy estrictos con documentar todo, y también hacer el equilibrio entonces con lograr un promedio que sea lo más representativo posible. Entonces, por ahí va este curso, ustedes. Por ahí va este curso. Y para que no se quede pendiente o no se quede ofendido el área de análisis sensorial, que es la otra parte que vamos a estudiar acá, solo decirles de que la evaluación sensorial aquí en Guatemala, casi, yo me atrevería a decir que en un 90% la realizan nutricionistas. Somos prácticamente los únicos profesionales que realizamos estudios de evaluación sensorial técnicamente fundamentado y respaldado, ¿verdad? Informes con datos estadísticos bien obtenidos y bien respaldados también. Y entonces eso nos compromete para estudiar bastante esta área, y como les decía al principio, estudiar lo básico, bien sólido, y reconocer que hay un mundo de estudio de análisis sensorial por delante. Los estudios sensoriales son dos tipos fundamentalmente, los que se hacen con consumidores y los que se hacen con jueces entrenados. Los que se hacen con consumidores solo son para preguntar cuánto le gusta un alimento o cuál alimento prefiere. Solo son 2 preguntas las que se pueden realizar. Es decir, son dos tipos de preguntas las que se pueden resolver con estudios sensoriales de consumidores. ¿Cuánto le gusta o cuál prefiere? Solo eso. Mientras que los estudios sensoriales que se hacen con jueces entrenados responden a preguntas más específicas sobre los alimentos. Por ejemplo, ¿cuál tiene más? ¿Cuál tiene menos? ¿Cuál tiene más sabor dulce? ¿Cuál tiene menos sabor dulce? ¿Cuál es más rojo o cuál es más pálido? ¿Cuál es más duro? ¿Cuál es más suave? ¿Ya? Ese tipo de preguntas donde ya se buscan características muy concretas del alimento y que se compare con otras, esos estudios sensoriales se hacen con jueces entrenados. Los jueces entrenados son personas que han tenido un curso de capacitación, que puede ser desde unas semanas hasta cursos formales de años para especializarse en un alimento en particular. La evaluación sensorial tiene esa característica de que puede hacerse de manera general o puede ser altamente especializada. Y el ejemplo que más utilizamos nosotros acá en Guatemala son los catadores de café.
porque aquí en Guatemala ya ven que cada vez hay más interés por el café. El café que se produce en Guatemala es en general de buena calidad y entonces últimamente se le ha dado bastante importancia y hay mucha gente dedicada al estudio sensorial del café. Entre paréntesis, quiero decirles de que evaluación sensorial también es el nombre con el que se le conoce a la catación de los alimentos, ¿verdad? Se habla de catación para alimentos particulares. Ya ven que el café, el vino, el aceite de oliva, el té, ¿verdad? Hay catadores altamente especializados, renombrados, y hay como mucha fama a nivel internacional por esas rondas de catación, ¿verdad? De los alimentos específicos. La catación y la evaluación sensorial tiene una gran importancia en la industria, una gran importancia. Pueden ustedes imaginarse que de la catación de café, de la opinión que da un catador especializado en café, depende el precio del café que vaya a tener en el año. ¿Sí? De esa opinión depende. Entonces, claro, esa opinión tiene que estar sólidamente fundamentada y pues dada por una persona altamente reconocida, porque de eso va a depender una opinión, un precio. Y ahí sí que no hay tales de que, mira, calificame bien mi cafecito para que así me puedan pagar más por mi café. No, eso no pasa así, ¿verdad? Estoy segura que ustedes tienen muchas anécdotas o mucho conocimiento sobre catación de café o tal vez de algún otro alimento que vamos a compartir en este curso. Nosotros vamos a estudiar las técnicas básicas y repito, de ahí en adelante cada uno puede especializarse, puede profundizar más. A ver si alguien tiene algún comentario o pregunta para cerrar, por favor, para saber de que no he estado hablando sola. Desiree, usted puede participar libremente también. Gracias, Lick. Sí, estaba pensando un poquito en lo del café, que justamente creo que de unos 5 o 10 años para acá ha tenido como un boom bastante fuerte. Sí. Y se han empezado a abrir como muchos cafés de especialidad. Sí. Y ya pues cada vez la jerga de la catación de café es como más común, como Sí. hablar de un blend o de un single Sí. origin o cosas así ya más conocidos. Así es. Y pues cuando hablan así, con esos términos ya sofisticados, entonces impresionan, ¿verdad? Impresionan. Pero nosotros, lamentablemente, por las circunstancias, no podemos, y por el tiempo, no podemos llegar a experimentar en el paladar qué es el cuerpo del café, cómo se siente el amargo de café comparado con el amargo de otra sustancia, porque el amargo del café es muy particular, ¿verdad? ¿Cómo se siente en la lengua, por ejemplo, la diferencia de sabor entre un café de los que realmente son de altura y un café que no es de altura? ¿Sí? Miren, a uno lo impresionan cuando uno oye eso, pero experimentarlo y vivirlo es muy, muy interesante. Y uno dice, no es así como, o sea, hay gente que le gusta presumir, ¿sí? Y cuando uno lo experimenta se da cuenta de que es interesante, pero es fácil de sentir en la lengua, es fácil, ¿sí? Es fácil. Conste, hay personas que tienen como más facilidad para la evaluación sensorial y hay personas que tienen menos facilidad, pero todos tenemos capacidad. Todos, porque todos tenemos los sentidos, los 5 sentidos bien desarrollados. La pequeña diferencia es que hay personas, ustedes me van a disculpar la palabra tan coloquial, pero hay personas que son melindrosas y las personas que son melindrosas para probar algo lo prueban así como que son gatillos,
con la lengua, con la punta de la lengua. Y así no se hace la captación ni la evaluación sensorial. Entonces, la gente que es melindrosa le cuesta más. La gente que es un poco más decidida, ¿sí? Un poco más como aventurera en cuanto a experimentar sabores y eso, lo hace y es bien bonito y es relativamente fácil. Pero sale por esto que nos dice Desiree, que el boom que ha habido sobre el café aquí en Guatemala y que hay tantos lugarcitos donde le anuncian café de Fraijanes, café de la finca tal y tal, o café con tales y tales, digamos, notas de sabor. Ay, dice uno, vea qué interesante. Si alguien ha tenido la oportunidad de comparar cafés, pero así de que tiene una taza aquí y otra aquí, este es de Fraijanes y este es de Huehuetenango, ¿cómo se siente? Es interesante. No sé si alguien puede compartir sobre eso. Licenciada, sí se nota bastante la diferencia. ¿Verdad que como sí? De esa textura, prácticamente sabor. Sí. Las notas de acidez o de ciertos sabores, así como que más, o sea, característicos de cada tipo de café. Sí. Así es, así es. Aquí en el grupo, usted, Jonathan, ¿han tomado cursos de barista o de un curso relacionado con café o en general de catación? Pues la verdad, o sea, no directamente, o sea, fue como que yo cuando hice mis prácticas de bachillerato, sí nos dieron un pequeño curso prácticamente porque estaba ahí en el restaurante, yo de cocina. Sí. Entonces sí nos dieron de parte de Café León, porque la empresa o sea, le distribuía café al restaurante, entonces de parte de ellos nos dieron como que una pequeña introducción a este tipo de bebidas. Excelente. De cómo también la preparación del café, ¿verdad? La preparación, sí. Ajá. Sí, que ahí hay un montón de detalles también y que miren, así como en el café, en cualquier otra receta estandarizada, ¿verdad? Ustedes saben de que para que le salga a uno igual, una preparación tiene que estar estandarizada. Entonces, para que el café siempre salga igual, el agua tiene que estar a 100 grados centígrados y cuando pasa a la taza baja a 95. La cantidad de café tiene que estar medida. El tiempo que se deja en reposo. Sí, ¿le escucho? Uh-huh. Sí. Exacto. Claro. Excelente, gracias Nancy. El tiempo que permanece en contacto el agua con el café, esa es otra cosa aquí. Miren, esas cafeteras de 100 tazas, ¿verdad? Que ponen en la mañana y pasa todo el día el café ahí, ¿verdad? Uy, el café cuando está recién hecho tiene un sabor y a las 4 de la tarde ya tiene otro sabor, ¿verdad? Porque sí ha pasado en temperatura alta, en un recipiente de aluminio y quiera que no en contacto con agua, porque la humedad, ¿verdad? Ahí va afectando al café. Pero bueno, esto era solo para hablar un poquito de lo que va a ser la evaluación sensorial en este curso y todo lo que hablamos hoy es realmente para motivarlos y para estimularlos para que desarrollemos este curso con el mayor entusiasmo posible. Entonces, si no hay más comentarios, yo dejo hasta acá el día de hoy y mañana nos conectamos a las 9 de la mañana, por favor. Siempre el enlace voy a tratar de ponerlo en la descripción del grupo, pero a veces se me traban las carretas y si no logro, entonces se los mando siempre por el chat.
pero ustedes tendrán ahí el enlace. Muy feliz tarde y gusto de saludarlos. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.